Hans Meissner tenía solo 19 años cuando fue enviado al Frente Oriental. Había nacido en un pequeño pueblo cerca de Leipzig, donde había trabajado en la herrería de su padre desde los 12 años. Nunca había salido de su región natal, hasta que fue llamado al servicio militar. Cuando estalló la guerra, su mundo se volvió un torbellino de uniformes, entrenamientos y promesas de gloria. En sus primeras semanas de instrucción en Francia, aún pensaba que el conflicto terminaría rápido, como decían los oficiales. Nunca imaginó que sería enviado hasta Stalingrado. La travesía hacia el este comenzó en el verano de 1942 en su unidad. La Sexta División de Infantería abordó trenes que los llevarían a través de Polonia, Ucrania y luego hacia las llanuras infinitas del sur de Rusia. En el trayecto, los trenes pasaban por aldeas destruidas, campos de cultivo abandonados y estaciones de ferrocarril repletas de soldados heridos y civiles desorientados. Muchos empezaban a sentir que la guerra no era como las películas o los discursos patrióticos. Cuando llegaron a las cercanías del Volga, el sol de agosto caía a plomo sobre los soldados, y el polvo se pegaba a la piel como una segunda capa. Nadie les dijo que Stalingrado sería el lugar donde el invierno los envolvería con garras de hierro. Las órdenes eran claras en avanzar y tomar la ciudad. La Luftwaffe ya había bombardeado la mayor parte de Stalingrado. Hans vio desde la colina la columna de humo que ascendía del horizonte. Parecía una fábrica interminable de ruinas. Las explosiones aún retumbaban cuando comenzaron a descender hacia las afueras de la ciudad. Al principio pensaron que encontrarían poca resistencia, pero apenas pusieron pie en los suburbios, la artillería soviética comenzó a disparar. Cada esquina, cada edificio en ruinas, era una trampa. No había frentes definidos, solo escombros, metralla y enemigos invisibles. Hans no tardó en comprender que la guerra real era diferente a los entrenamientos. El primer compañero que perdió fue un joven panadero de Múnich que siempre llevaba un trozo de pan escondido en el bolsillo interior. Una bala lo alcanzó cuando intentaban cruzar una calle y cayó sin un sonido. Hans se quedó paralizado por segundos hasta que otro soldado lo empujó y gritó que corriera. No había tiempo para lágrimas ni para enterrar a los muertos. Cada hombre sabía que el siguiente podía ser él. Los combates se convirtieron en una rutina salvaje. Las noches eran interrumpidas por explosiones y ráfagas de ametralladoras. Dormían entre escombros, a veces en los restos de un tranvía destruido, a veces en los sótanos de fábricas que ya no existían más que en planos olvidados. El olor a pólvora se mezclaba con el hedor de la carne quemada y el hierro oxidado. Las ratas eran tan grandes y audaces que a veces se llevaban trozos de pan de las mochilas mientras dormían. Pero lo peor no era el enemigo ni el hambre. Lo peor era la incertidumbre. Nadie sabía cuánto duraría todo aquello en un día. Al amanecer, su escuadra recibió la orden de tomar una fábrica de tractores al norte de la ciudad. La misión parecía sencilla en el papel, pero sabían que los soviéticos defendían cada metro con una ferocidad desesperada. Mientras avanzaban por los pasillos oscuros de la estructura, un francotirador escondido disparó. Grich, el más veterano del grupo, cayó al suelo, sangrando por el cuello. Hans no podía moverse. Sentía que sus piernas ya no le respondían, y solo pudo mirar al cuerpo de su camarada, que se agitaba en espasmos antes de quedar inerte. En aquel día, Hans mató por primera vez. No fue una acción heroica. No hubo tiempo para pensar. Solo apretó el gatillo cuando vio la silueta del francotirador. En una viga rota, su rifle temblaba, y no supo si lo había alcanzado hasta que uno de los suyos le gritó que el enemigo había caído. No sintió gloria ni alivio, sintió náuseas. Esa noche, vomitó lo poco que había comido y se acurrucó entre dos sacos de arena mientras lloraba en silencio. A nadie dijo nada. Todos lo escuchaban. Todos comprendían.
Todos habían pasado por lo mismo. Las semanas pasaron, y el paisaje se transformó. El polvo fue sustituido por lodo, luego por nieve. El otoño se desvanecía, y el invierno ruso comenzaba su reinado. El uniforme de Hans, ya desgastado por los combates, no era suficiente para protegerlo del frío. El agua se congelaba en las cantimploras, y los dedos se entumecían al punto de que muchos no podían siquiera cargar sus rifles. Los cuerpos de los caídos, alemanes y soviéticos, permanecían tendidos en las calles, congelados en posiciones grotescas, porque era imposible enterrarlos. El hambre empezó a devorar la voluntad. Las raciones se reducían día a día. Comían sopa aguada hecha con restos de nabos y a veces con carne de caballo. Hans soñaba con el pan caliente de la panadería de su madre. En sus pesadillas veía ofreciéndole un trozo, pero cuando lo alcanzaba, este se convertía en polvo y desaparecía. Se despertaba gritando y con los labios agrietados por el frío. Algunos soldados intentaban escribir cartas, pero el papel escaseaba y las palabras se volvían inútiles. Podían decir que aún seguían vivos, que ya no sabían por qué luchaban. Un día, un nuevo oficial llegó al sector de Hansan. Era joven, arrogante, lleno de medallas brillantes y frases vacías. Habló de victoria, de resistir, de que él no los abandonaría, pero todos sabían que las líneas de suministro estaban cortadas, que el cerco soviético se cerraba cada vez más. Las noticias eran fragmentadas, y los rumores constantes decían que los rusos preparaban una contraofensiva imparable, que los tanques T-34 ya estaban en las afueras. Algunos empezaban a hablar de rendirse en voz baja, pero sabían que eso significaba traición a Hans. Se convirtió en un autómata. Ya no solo obedecía órdenes, disparaba, comía cuando podía, dormía cuando el cuerpo colapsaba. Su rostro, antes juvenil, se había endurecido, sus ojos eran vacíos. No sabía cuántos días habían pasado desde que había cruzado, por última vez, una calle, sin temer ser alcanzado por un francotirador. No recordaba la última vez que había reído. Su mundo se había reducido a las ruinas grises de Stalingrado y al deseo, casi imposible, de sobrevivir. Pero algo dentro de él seguía latiendo, un resto de humanidad que se aferraba a los recuerdos de su hogar, de su madre, de los inviernos donde la nieve era motivo de alegría y no de muerte. Ese resquicio de esperanza sería lo único que lo mantendría en pie en las semanas venideras, cuando la ciudad se convirtiera en una prisión helada, y los hombres empezaran a morir, no solo por las balas, sino por el frío, el hambre y la desesperanza. Las semanas se habían convertido en una niebla espesa, en una sucesión de días grises sin principio ni fin. Hans ya no recordaba exactamente en qué mes estaban. El calendario había perdido todo sentido. Solo el frío le recordaba que el invierno ruso se había apoderado de todo. No había árboles, ni animales, ni ríos que fluyeran. Todo era hielo, metal oxidado y humo que salía de chimeneas improvisadas entre las ruinas. El cerco se había cerrado, y la ciudad ya no era solo una zona de combate, sino una trampa mortal. Hans y su unidad habían sido empujados a un sector industrial destruido cerca de la estación de tren. Las órdenes eran sostener la posición, aunque no quedaba ya casi nada por defender. Los soviéticos atacaban de noche. Con sigilo se deslizaban como sombras entre los escombros, lanzaban granadas o disparaban desde los sótanos. Luego desaparecían. El miedo se convirtió en compañero constante. Nadie dormía más de 2 horas seguidas. Nadie caminaba solo. Incluso los silencios eran sospechosos. Un camarada llamado, un campesino robusto que hablaba poco, desapareció una noche cuando fue al sótano por agua. A la mañana siguiente, encontraron su casco junto a un rastro de sangre
que desaparecía en una grieta del muro. Hans no dijo nada, pero apretó su fusil con más fuerza. Todos entendían que, en cualquier momento, podía ser uno de ellos. La muerte ya no llegaba con estruendo, sino en silencio, se volvía parte del entorno. Como el frío o el humo, la comida se había convertido en un recuerdo lejano. Las raciones consistían en un pedazo de pan rancio, algo de margarina congelada y, si había suerte, una taza de café aguado. Algunos soldados cocinaban la suela de sus botas, otros intentaban cazar ratas y hervirlas. Un oficial fue sorprendido bebiendo alcohol industrial de un viejo generador y cayó al suelo convulsionando antes de morir. Nadie lloró por él, nadie podía darse el lujo de sentir a Hans. Se sentía cada vez más débil. Su cuerpo ya no respondía. Como antes, al intentar correr, sus piernas temblaban. El peso del fusil le parecía el de un cañón. Sus manos estaban agrietadas por el hielo y envueltas en trapos, porque los guantes se habían perdido semanas atrás. Los pies, siempre húmedos, empezaban a ennegrecer. Un médico de campaña le dijo que debía amputar varios dedos, pero no había anestesia ni herramientas. Hans prefirió arriesgarse al frío. No quería vivir con menos partes de sí mismo en un día. La artillería soviética comenzó a bombardear sin pausa. No era como antes, cuando eran salvas aisladas. El suelo temblaba, los muros colapsaban, y el cielo se iluminaba con fuego. Hans y su grupo se refugiaron en los restos de una bodega. Allí, durante más de 6 horas, escucharon cómo la ciudad entera parecía desplomarse. Cuando el estruendo cesó, salieron cubiertos de polvo y humo, y vieron que la calle, por donde solían moverse, había desaparecido. Solo quedaban cráteres humeantes, columnas de acero, dobladas como ramas y cuerpos calcinados, esparcidos entre los ladrillos. Un sargento, cuyo nombre Hans nunca llegó a saber, caminaba de un lado a otro repitiendo que no tenían municiones. Cuando un superior le exigió que organizara la defensa del flanco sur, sacó su pistola y se voló la cabeza delante de todos. Solo se escuchó el viento entrando por una grieta. Uno de los soldados tomó la pistola del suelo y la guardó sin decir nada en medio del caos. Recibieron un mensaje por radio. Debían resistir. La promesa era que una fuerza alemana avanzaba desde el oeste para romper el cerco. Pero pasaban los días y no llegaba nadie. Hans empezaba a pensar que ya estaban muertos, solo que nadie se los había dicho. Los ojos de los soldados se hundían, las mejillas se volvían hueso, y sus voces eran apenas susurros. Uno a uno comenzaban a caer, no por disparos, sino por fiebre, desnutrición y gangrena. El suelo estaba tan congelado que no podían cavar tumbas. Los muertos eran apilados en las esquinas, cubiertos por mantas que pronto se congelaban también en una noche especialmente helada. Hans compartió un trozo de pan duro con un joven llamado Dieter. Era nuevo, reemplazo de última hora, llegado en los últimos convoyes, antes del cierre total del cerco. Apenas tenía 17 años. Su rostro aún conservaba algo de suavidad infantil. Temblaba sin cesar, y hablaba de su hermana menor, que le había dado un crucifijo antes de partir. Hans lo escuchó sin decir palabra. No tenía fuerza para ofrecer consuelo. Pero cuando Dieter se quedó dormido, Hans se quitó el abrigo y se lo puso encima. A la mañana siguiente, Dieter no despertó. Había muerto congelado. Hans no lloró, no podía. Su alma estaba tan congelada como sus manos. Simplemente se puso de nuevo el abrigo y siguió caminando entre las ruinas, esperando la próxima orden. Algunos soldados empezaron a hablar solos. Otros miraban al cielo como esperando un milagro. En los momentos de descanso, Hans pensaba en su madre, en su perro, en los domingos en la iglesia del pueblo. Se repetía que si lograba sobrevivir,
nunca más se quejaría por nada, que abrazaría cada día como si fuera el último, pero luego abría los ojos, y lo único que veía era ruina, muerte y un cielo gris que no prometía piedad. En una madrugada, escucharon gritos en ruso muy cerca. Los soviéticos se habían infiltrado por las cloacas. Comenzó un combate a corta distancia, cuerpo a cuerpo, con bayonetas, cuchillos y piedras. Hans sintió un golpe en la cabeza y cayó. Cuando despertó, tenía la cara cubierta de sangre y un diente suelto. A su lado, un soldado soviético muerto lo miraba con los ojos abiertos. Hans lo cerró con una mano temblorosa, sin saber por qué la radio ya no funcionaba. Las municiones eran contadas como oro. Algunos comenzaron a hablar de escape, de rendición, de traición. Otros aún creían que el rescate llegaría, pero cada día que pasaba, el silencio del alto mando pesaba más. Hans ya no sabía si seguir resistiendo. ¿Era valentía o locura? Se acercaba la nieve cubría todo como una mortaja. El Volga seguía fluyendo al este, como si la guerra no existiera. Los soviéticos traían más hombres, más armas, más frío, y los alemanes cada vez más rotos, seguían allí convertidos en espectros, esperando un final que ya no parecía pertenecer a este mundo. A la ciudad había dejado de parecerse a cualquier cosa que Hans hubiera conocido. Ya no era siquiera un campo de batalla, era una fosa común al aire libre, un espacio donde el tiempo y el sentido se desvanecían con cada ráfaga de viento helado. El nombre Stalingrado era pronunciado por los pocos que aún hablaban, como si se tratara de una maldición. Todo lo que alguna vez existió allí, fábricas, escuelas, calles, vidas, era ahora solo polvo cubierto de nieve y sangre seca. Hans había dejado de contar los días. Ya no sabía si era enero, si había pasado un año, o si simplemente el tiempo se había congelado con ellos. A las patrullas alemanas eran esqueléticas. No quedaban más de 3 o 4 soldados juntos, arrastrando los pies, con abrigos demasiado delgados y miradas apagadas. Algunos llevaban vendajes hechos de mantas rasgadas. Otros caminaban envueltos en periódicos. Los zapatos se deshacían, y las botas rusas saqueadas se compartían como tesoros. En las pocas posiciones todavía funcionales, se distribuía un caldo ralo y pan congelado que debía romperse con bayonetas antes de poder masticarlo. Hans recordaba como una vez, años antes, se quejó de que su sopa tenía poca sal. Ahora comía nieve para engañar al estómago. La moral ya no existía. Solo quedaba la voluntad mínima de respirar otro día. Un capitán pasó por su puesto y gritó que todos serían condecorados, que pronto serían liberados, que el Tercer Reich nunca abandonaba a sus hijos. Hans lo miró sin sentir. Sabía que ese hombre, como todos los demás, tenía miedo. Algunos soldados murmuraban que Paulus, el comandante supremo, había pedido permiso para retirarse, y que desde Berlín le respondieron que debía resistir hasta el último hombre. ¿Quién sería ese último hombre? Hans no quería serlo. No quería ser un héroe muerto ni una estadística. En una noche, mientras dormía en el sótano de un edificio derrumbado, escuchó pasos. Tomó su fusil y apuntó. Era un soldado alemán, cubierto de sangre. Temblando no podía hablar. Solo cayó de rodillas y comenzó a llorar. Hans se acercó lentamente y lo ayudó a sentarse. El hombre había perdido a toda su unidad en un bombardeo. Había pasado 3 días escondido en una fosa séptica, alimentándose de nieve y tierra. Hans le ofreció un pedazo de pan seco que había guardado como reserva personal. Lo compartieron en silencio. La nieve ya no era blanca. Estaba mezclada con hollín, sangre y restos humanos. En algunos sectores, el calor de las explosiones había derretido el hielo, revelando cadáveres intejados semanaos anchis. Muchos estaban irreconocibles, hinchados,
congelados en expresiones de horror. Nadie los tocaba. A nadie tenía fuerzas para eso. En los momentos de descanso, Hans escribía mentalmente cartas que nunca enviaría. Se decía a sí mismo que, sí, sobreviviría, construiría una familia, viviría en el campo, nunca más empuñaría un arma. Pero también sabía que parte de él ya no existía. Había visto demasiado, había hecho cosas que no podía contar, había matado a enemigos que tal vez solo eran tan jóvenes y asustados como él, había disparado contra sombras, había rezado por tormentas para evitar los ataques, y había maldecido al cielo cuando no nevaba. Su fe oscilaba como una vela en la oscuridad. Algunos compañeros aún rezaban, otros solo gritaban al vacío. Un soldado se arrojó por una ventana. Sin motivo, Ann dijo que prefería eso a morir de hambre. Nadie trató de detenerlo. Nadie se acercó a recoger su cuerpo. En un día, se difundió el rumor de que los rusos habían ofrecido una rendición honorable, que permitirían a los alemanes salir vivos si entregaban las armas. Algunos oficiales ordenaron ejecutar a cualquiera que hablara de rendición. Pero la idea había germinado. Hans pensó en ello durante días. No por cobardía, sino porque ya no veía un sentido en morir por una ciudad en ruinas que ya no significaba nada. La idea de regresar a casa, de ver a su madre, de pisar tierra sin nieve, era más fuerte que cualquier discurso. Las noticias que llegaban eran confusas. Decían que las tropas alemanas fuera del cerco estaban demasiado lejos, que Hitler no permitiría la retirada, que Paulus seguía dando órdenes desde un cuartel subterráneo, rodeado de mapas inútiles. Mientras tanto, los hombres morían, por congelamiento, por disentería, por desesperación. Algunos se quitaban la vida, otros se desmayaban y no despertaban. Cada mañana, Hans comprobaba si seguía sintiendo los dedos de los pies. Los frotaba, los golpeaba contra el suelo, cualquier cosa para no perderlos. El enemigo ya no parecía lejano. Los soviéticos habían tomado la iniciativa. Se deslizaban por las ruinas como cazadores expertos. Llevaban mejores ropas, mejores botas, mejores armas. Gritaban órdenes en ruso que Hans no entendía, pero que lo hacían estremecer. En uno de los enfrentamientos, un joven soldado alemán se rindió, levantó las manos, tiró el fusil. Los rusos lo mataron de un disparo. El mensaje era claro. No habría compasión en nada a pesar de todo. Hans aún conservaba en el bolsillo interior de su abrigo una fotografía. Era pequeña, en blanco y negro. Su madre aparecía sentada junto a una bicicleta antigua, con el cabello recogido. Esa imagen era su ancla. Cada vez que sentía que ya no podía seguir, la sacaba, la miraba, y se decía que debía vivir, que debía volver. No sabía cómo, no sabía si era posible, pero mientras respirara, mientras sus piernas aún lo sostuvieran, seguiría intentándolo. En una tarde, cuando regresaba de patrullar un sector abandonado, Hans escuchó un zumbido en el cielo. Al principio pensó que era artillería. Luego se dio cuenta de que era un avión soviético lanzando faletos. Uno cayó cerca, lo recogió. Estaba escrito en alemán. Decía que el cerco era total, que los refuerzos nunca llegarían, que si se rendían serían alimentados y tratados con humanidad. Hans lo leyó 3 veces. Luego lo guardó con la fotografía. Esa noche se acurrucó junto a otros 3 soldados en una trinchera improvisada. Nadie habló, solo compartieron una botella con restos de alcohol diluido y se taparon con mantas húmedas. El viento silbaba, los dientes castañaban y los recuerdos golpeaban fuerte. Hans cerró los ojos y por primera vez en semanas soñó. No con bombas ni disparos, soñó con su casa, con pan recién horneado, con el calor de una estufa encendida. Soñó que abría la puerta y su madre lo abrazaba sin decir nada. Y en ese sueño, por primera vez, lloró en el amanecer del 31 de enero de 1943.
no trajo consigo ninguna diferencia visible en el paisaje de Stalingrado. Las ruinas seguían cubiertas de hielo, el humo persistía en el aire, y los disparos aún resonaban de forma esporádica en algunos sectores. Pero entre los soldados alemanes, algo invisible había cambiado. Ya no se trataba de resistir, ya no había discursos de victoria, ni órdenes claras, ni esperanza. Solo quedaba una realidad brutal. El sexto ejército estaba derrotado. Han se despertó sobresaltado, cuando alguien corrió a través del refugio improvisado, gritando que Paulus se había rendido. Al principio pensó que era un rumor más, como tantos otros que corrían entre las líneas, pero al salir, vio los rostros de sus compañeros. No mostraban sorpresa, ni alivio, ni miedo, solo una aceptación muda, como si todos hubieran estado esperando ese momento desde hacía semanas. En el aire, una quietud extraña se apoderó del frente. Por primera vez en meses, no se escuchaban disparos cercanos. Un oficial se presentó, con su abrigo raído y sin su gorra reglamentaria. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos, la voz rota. Les dijo que las órdenes eran rendirse de forma ordena, que no se resistieran, que no intentaran luchar, que entregaran las armas cuando fueran contactados por los soviéticos. Nadie protestó, a nadie levantó el fusil. Han simplemente se sentó en el suelo, con las piernas estiradas, mirando las ruinas como si fuera un teatro que había llegado a su fin. Durante horas esperaron. Algunos comenzaron a salir de sus refugios y a caminar sin rumbo, con trozos de tela blanca atados a los fusiles, como señal de rendición. Otros lloraban en silencio. Un grupo de soldados destruyó sus documentos, quemando fotografías, cartas y libretas. No querían que nada personal cayera en manos enemigas. Hans, sin embargo, guardó su foto. Era lo único que le quedaban. Los primeros soviéticos que llegaron parecían fantasmas de otro mundo. Estaban mejor alimentados, mejor vestidos, y tenían una mirada fría. No gritaron, no dispararon, solo se acercaron con bayonetas caladas y ordenaron a los alemanes que entregaran sus armas. Hans dejó su fusil en el suelo, sin decir palabra. Uno de los soldados rusos lo observó con atención. Luego le hizo una señal para que se pusiera en fila con los demás. Así comenzó su marcha hacia lo desconocido. Los prisioneros fueron reunidos en grupos grandes. El número de hombres superaba las calles disponibles. Y pronto, los caminos se llenaron de figuras encorvadas, sucias, con los rostros quemados por el frío. Hans caminaba sin sentir sus pies. La marcha era lenta, interrumpida por caídas constantes. Algunos ya no podían más y se dejaban caer al suelo. Los soviéticos no siempre disparaban. A veces los dejaban allí. Sabiendo que no durarían mucho más, Hans trataba de mantener la mente ocupada, contando sus pasos, recordando canciones de su infancia, recitando mentalmente versículos de la Biblia. Sabía que lo peor aún no había. También, sobrevivir al combate no garantizaba volver a casa. Los rumores entre los soldados hablaban de campos de prisioneros al norte, donde las temperaturas descendían a 30 grados bajo cero. Decían que los alimentos eran aún más escasos, que el trabajo forzado era inhumano, pero también decían que algunos habían sido liberados luego de años. Hans se aferró a eso durante los primeros días como prisionero. Hans fue llevado a una fábrica abandonada, convertida en centro de reclusión. No había camas, solo el suelo helado. Comían una vez al día en una taza de sopa aguada y un trozo de pan negro. Algunos se peleaban por las migajas. La disentería comenzó a propagarse. Las enfermedades respiratorias mataban más que las balas. Hans perdió a 2 compañeros que había conocido desde el principio. Uno de ellos murió en sus brazos. No tuvo tiempo ni de cerrar sus ojos en las noches. Los prisioneros hablaban en voz baja. Compartían recuerdos, sueños, mentiras piadosas. Uno decía que su prometida lo esperaba con una casa nueva. Otro aseguraba que tenía una hija
que aún no conocía. Hans escuchaba sin intervenir. Su esperanza ya no era una llama, sino una brasa débil. Se prometió a sí mismo que no olvidaría nada, que si sobrevivía, contaría cada momento, cada rostro, cada muerte, que su sufrimiento no sería en vano. Un día, un guardia soviético, que hablaba un poco de alemán, se acercó a Hans y le preguntó su nombre, su edad, de dónde venía. Cuando Hans respondió, el guardia no dijo nada por un momento. Luego sacó de su abrigo un trozo de pan más grande que el habitual y se lo entregó. Hans lo tomó con las manos temblorosas. Fue la primera vez en meses que sintió algo parecido. El guardia no volvió a hablar con él, pero ese gesto quedó grabado para siempre. El invierno no daba tregua. Algunos prisioneros se congelaban mientras dormían. Otros deliraban por fiebre. Los que quedaban en pie comenzaban a ser trasladados hacia trenes de ganado para ser llevados a campos de trabajo. Hans fue uno de ellos. Durante el viaje, encerrados en vagones sin ventilación, muchos murieron. La nieve se colaba por las rendijas. El hedor era insoportable. No había comida, solo un barril para orinar y otro con agua congelada. A pesar de todo, Hans seguía respirando. Ann no sabía cómo, no entendía por qué, pero cada mañana abría los ojos y su corazón seguía latiendo. Empezó a pensar que quizás había un propósito, quizás su destino era regresar para contar lo que otros no podían, para ser la voz de los que quedaron atrás, para recordar a Dieter, a Grich, a todos los que el invierno y la guerra se habían llevado. En sus pensamientos, Stalingrado ya no era una ciudad, era una herida abierta, una sombra que lo acompañaría el resto de su vida. La guerra no lo había matado, pero lo había cambiado para siempre. Su cuerpo era el mismo, pero su alma ya no lo era. En su interior, sabía que si alguna vez volvía a ver su hogar, jamás sería el mismo joven que había partido con un fusil al hombro y sueños de gloria el campo de prisioneros al que llevaron. A Hans no tenía nombre, solo un número escrito en un letrero metálico oxidado: Campo 74. Estaba perdido en las llanuras heladas al norte de Saratov. Era una extensión desolada de tierra cubierta de nieve, cercada con alambre de púas y patrullada por soldados con rostros pétreos. Las barracas eran de madera, sin aislamiento, sin estufas. Dormían sobre plataformas de tablas rotas, cubriéndose con mantas que parecían hechas de papel. Los días eran todos iguales, sin distinción. Solo el frío lo diferenciaba. A veces insoportable, otras simplemente mortal. Hans había perdido la noción del tiempo. No sabía si era febrero o marzo. Algunos prisioneros intentaban llevar un conteo con marcas en la pared. Otros simplemente desistían y esperaban. Las enfermedades se propagaban con rapidez: taifas, tuberculosis, escorbuto. La tos era constante. Los hombres escupían sangre, temblaban durante horas y al final dejaban de moverse. Un silencio respetuoso caía cada vez que alguien moría. Ya no había lágrimas ni palabras, solo miradas vacías y una resignación silenciosa. El trabajo comenzaba al amanecer. Salían en filas escoltados por guardias armados, cruzando los campos congelados rumbo a las zonas de tala o construcción. Hans tenía los pies envueltos en trapos, los dedos deformados por el principio de gangrena. Caminaba arrastrando los pasos, sintiendo que cada día se desgastaba un poco más. Cortaban árboles, cargaban piedras, limpiaban caminos que el hielo cubría de nuevo al día siguiente. No se les permitía hablar. Los que colapsaban eran arrastrados al borde del bosque y abandonados allí. Un día, Hans compartió una pala con un prisionero austríaco llamado Reiner. Era un hombre mayor, con barba blanca y manos deformadas por la artrosis. A pesar de su aspecto frágil, hablaba con una serenidad que desconcertaba. Durante los descansos clandestinos,
Le contaba historias de óperas, de libros que había leído. Decía que recordarlo todo era la única forma de no volverse loco. Hans, al principio solo escuchaba. Luego empezó a hablar también de su aldea, de su perro, del olor de la forja de su padre. Era como revivir pedazos de un mundo enterrado. Los días se sucedían con una lentitud insoportable. Cada semana, las filas eran más cortas. Cada una o dos camas quedaban vacías. Algunos prisioneros intentaban escapar. Ninguno regresó. Los soviéticos colgaban los cuerpos de los capturados en la entrada del campo como advertencia. Hans los miraba cada vez que pasaba, sintiendo que el alma se le encogía. Pero no odiaba a los rusos. Ya no sentía odio, ni patriotismo, ni rabia. Solo una tristeza profunda que se instalaba en su pecho como una piedra. Una mañana, Rainer no se presentó al trabajo. Lo encontraron muerto, con la pala todavía junto a su cama. Hans se sentó a su lado y se quedó allí durante horas, en silencio. A nadie lo molestó. Esa noche, en medio de una nevada intensa, cavó con sus propias manos una tumba en la parte trasera del campo. Lo hizo a escondidas, envuelto en mantas, usando una tabla vieja como pala. Enterró a su amigo en silencio, sin cruz ni palabras. Solo una piedra al pie del montículo. Después, volvió a la barraca y durmió por primera vez en mucho tiempo sin pesadillas. A partir de entonces, Hans comenzó a escribir mentalmente una crónica. Cada día recordaba los nombres de los muertos, sus rostros, sus historias. Los repetía en voz baja, como un rezo. Se prometió que si salía vivo, llevaría esas voces con él a que las contaría. Que haría que el mundo supiera que cada uno de esos hombres no era un número, sino una historia, una vida truncada. Ese propósito se convirtió en su fuerza. Ya no comía por hambre, ni trabajaba por miedo. Lo hacía por ellos en la primavera. Los primeros rumores de negociaciones comenzaron a circular. Decían que algunos prisioneros serían liberados, que los oficiales serían juzgados, pero que los soldados rasos podían volver a Alemania. Nadie sabía si era verdad, pero fue suficiente para encender un resplandor en los ojos apagados de los hombres. Hans no se permitió esperar, solo se concentró en sobrevivir un día más, uno por uno, y entonces, un día, sin aviso previo, un oficial soviético entró a la barraca con una lista. Leyó los nombres con voz firme. El nombre de Hans estaba entre ellos. Los elegidos fueron separados, bañados por primera vez en meses, y se les dio ropa limpia, aunque raída. Les dieron papeles e instrucciones y los llevaron en camiones hacia una estación de tren. Hans no podía creerlo. Miraba a su alrededor esperando que fuera una trampa, que lo llevaran a otro campo, pero no. Era real. El tren los condujo hacia el oeste en la frontera. Fueron entregados a autoridades internacionales. Médicos los examinaron, les dieron mantas, alimentos calientes. Hans tenía el cuerpo destruido, los dientes rotos, las costillas marcadas en la piel, pero aún estaba de pie. Uno de los médicos le dijo: «Estás vivo. Es un milagro». Hans no respondió, solo cerró los ojos. Por dentro, gritaba, no de alegría, sino por todo lo que había contenido durante tantos meses. Lo repatriaron junto a otros supervivientes. Cruzaron ciudades destruidas, campos en ruinas, estaciones abarrotadas. Cuando finalmente pisó tierra alemana, ya no era el joven herrero que había partido con entusiasmo hacia el este. Era un hombre viejo atrapado en un cuerpo joven. Caminaba con lentitud, hablaba poco, y llevaba en los ojos una sombra que no desaparecería jamás. A la estación de tren en Leipzig era irreconocible. A Hans le costó identificar las calles, los edificios, incluso los colores. Todo le parecía más pequeño, más distante, más irreal. Había pasado tanto tiempo en ruinas, entre cadáveres y alambre de púas, que su propio país se le antojaba
una pintura mal hecha de lo que había sido. Cuando bajó del vagón, cargando un saco de lona con los pocos objetos que había recibido de vuelta, una manta, una cuchara de metal y la fotografía que jamás soltó, sintió que su cuerpo ya no le pertenecía. Caminaba con la espalda encorvada, los pies arrastrando, la mirada hacia abajo, como si esperara un disparo, incluso en tierra propia en la ciudad. Aunque dañada por los bombardeos aliados, aún respiraba. Había gente caminando, niños jugando con piedras, mujeres intercambiando pan por carbón. Pero cuando lo miraban a él, apartaban la vista. Ya no era solo un soldado que regresaba, era un espectro, un recordatorio viviente de la derrota. Nadie quería oír lo que traía consigo. Había demasiadas heridas abiertas en todos, y el silencio era la forma más fácil de sobrevivir. La casa de su madre seguía en pie. Tenía el techo reparado con chapas metálicas y las ventanas cubiertas con plásticos gruesos. Cuando se detuvo frente a la verja, no supo qué hacer. La puerta se abrió antes de que pudiera levantar la mano. Allí estaba ella, más delgada, con el cabello completamente blanco y los ojos húmedos. No gritó, no corrió, no preguntó, solo extendió los brazos. Hans caminó hasta ellos y se dejó caer de rodillas, apoyando la cabeza contra su vientre como un niño. No dijo una palabra, solo lloró. Por primera vez, con todo el cuerpo. En los días siguientes fueron de silencio. Dormía hasta tarde, comía lo que podía y pasaba horas sentado junto a la estufa. Su madre no lo presionaba. Cocinaba sopa espesa, dejaba pan recién horneado sobre la mesa y de vez en cuando se sentaba a su lado. Sin hablar, Hans escuchaba los ruidos del pueblo, los martillazos de la reconstrucción, los rumores de que Alemania sería dividida, que los rusos ya estaban instalados en el este. Pero no le importaba. Su mundo seguía congelado en el Volga en la primera vez que alguien le preguntó qué había pasado en Stalingrado. Un vecino, un antiguo maestro de escuela, le ofreció una taza de té y mencionó la palabra honor. Hans dejó la taza sobre la mesa y se marchó sin decir nada. No podía hablar de lo que había vivido, no con palabras tan grandes, tan vacías. No había honor en ver morir a tus amigos de hambre, en matar por instinto, en enterrar cuerpos congelados con las manos desnudas. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir una noche entera. Las pesadillas lo despertaban con el rostro empapado, gritando nombres que ya nadie recordaba. Soñaba con Dieter, con Rainer, En sus sueños, la nieve lo cubría lentamente, mientras las voces de los muertos lo llamaban. Su madre, siempre paciente, se sentaba a su lado, lo abrazaba en silencio y esperaba a que volviera a dormirse. A veces, solo el contacto de su mano era suficiente. Un día, un grupo de antiguos soldados decidió reunirse en la plaza para honrar a los caídos. Hans se quedó en un rincón, sin uniforme, sin distintivos. Escuchó discursos vacíos, banderas agitadas, palabras como gloria y sacrificio. Cuando el acto terminó, un joven le preguntó si era veterano de Stalingrado. Hans solo respondió, «Sí, nada más». El muchacho le estrechó la mano con respeto, pero Hans sintió que ni siquiera ese gesto tenía sentido. Nadie, fuera de los que habían estado allí, podía entender lo que significaba sobrevivir a ese infierno. Poco a poco, comenzó a trabajar en la herrería de su padre, ahora abandonada. Al principio, solo ordenaba herramientas, limpiaba el hollín de las paredes. Luego, comenzó a golpear el hierro de nuevo. El sonido del martillo lo calmaba. Era un ritmo distinto, humano, predecible. A diferencia de la guerra, el metal respondía. Allí, en medio del calor y del humo, encontró el primer espacio donde su mente dejaba de girar sin rumbo. Los niños del pueblo comenzaron a observarlo desde la entrada. Le temían al principio. Sus cicatrices, su mirada, su silencio imponían, pero con el tiempo
Uno de ellos se acercó. Le pidió que le enseñara a hacer un clavo. Hans lo miró sin hablar. Luego le puso en la mano una varilla de hierro y le enseñó a golpear. El niño reía. Hans sintió algo tibio crecer en su pecho. Era leve, casi imperceptible, pero estaba allí en un atisbo de vida. Cuando la primavera llegó, Hans decidió plantar un manzano en el jardín de su madre. Ann lo hizo, en silencio, cavando la tierra con las manos, con esfuerzo. Cada palada era una afirmación. Estaba vivo, estaba en casa, y aunque no podía olvidar, tal vez, solo tal vez, podía comenzar a vivir con las cicatrices. La guerra no lo había matado. Lo había quebrado, sí, pero en ese quiebre quizás aún podía crecer algo. Los años pasaron lentamente, como el deshielo que sigue a un invierno sin fin. Hans no volvió a alistarse. Nunca más tocó un fusil, ni se puso un uniforme. Vivía con sencillez, ayudando en la herrería, caminando por las mismas calles que había recorrido de niño, aunque ahora todo le parecía distinto. Algunos rostros habían desaparecido, otros envejecidos por la guerra. Evitaban mirarse a los ojos. Nadie hablaba demasiado de lo que ocurrió en Stalingrado. Había vergüenza, miedo y una tristeza que flotaba en el aire como ceniza. Hans encontraba algo de paz en el trabajo manual. Con cada clavo, cada bisagra, cada herramienta reparada, sentía que reconstruía una parte de sí mismo. No del todo, nunca por completo, pero al menos lo suficiente para seguir de pie. De vez en cuando recibía cartas de antiguos camaradas que también habían sobrevivido. Algunos vivían en el oeste, otros en pueblos distantes. Sus palabras eran siempre similares. ¿Cómo logras dormir? ¿Aún escuchas los gritos? Yo tampoco puedo olvidarlo. Un día, muchos años después del fin de la guerra, un joven estudiante tocó la puerta de su taller. Estaba escribiendo una tesis sobre el Sexto Ejército y había oído que Hans era uno de los pocos sobrevivientes de Stalingrado aún vivos. Ann le pidió que hablara, que contara su historia. Hans dudó. Durante décadas había evitado revivir aquellos días con palabras, pero algo en la mirada del muchacho, una mezcla de respeto, humildad y hambre de verdad, lo hizo asentir. Ann lo invitó a sentarse junto al horno y comenzó a hablar. Al principio, con frases cortas, como si mordiera cada recuerdo antes de soltarlo. Luego, poco a poco, las palabras fluyeron. Contó sobre la marcha hacia el este, la llegada a la ciudad en ruinas, la muerte de sus amigos, el hambre, el frío, la rendición. Contó sobre los prisioneros, sobre el guardia ruso que le dio pan, sobre Reiner y su tumba anónima en la nieve. El muchacho anotaba en silencio, sin interrumpir. Cuando Hans terminó, sacó del bolsillo interior la fotografía de su madre. Estaba vieja, doblada, casi borrada por los años. La colocó sobre la mesa y dijo: «Ann, ella fue mi ancla. Mientras tuve esto, nunca estuve completamente muerto». Luego se levantó y volvió al trabajo, dejando al joven solo con sus notas y un nudo en la garganta. Ann no quería compasión, no buscaba redención, solo quería que alguien supiera la verdad. Con el tiempo, otros empezaron a visitar su herrería, no para reparar cosas, sino para escuchar. Los hijos de los vecinos, los nietos de los que habían luchado en ambos bandos, le preguntaban cómo era, cómo se sentía ver a un enemigo a los ojos, cómo se sigue viviendo después de tanto dolor. Hans no tenía respuestas absolutas, solo decía lo que había vivido. A veces callaba más de lo que decía, a veces lloraba en medio de una frase, pero cada palabra suya era como un clavo hundido con fuerza en la memoria de quienes lo escuchaban. Ann plantó más árboles, no solo manzanos sino ciruelos, cerezos, incluso uno de peras, como el que había en el jardín de su infancia. Decía que los árboles eran testigos que no mentían, que con el tiempo
Sus raíces llevarían al suelo todo lo que el hombre había querido olvidar. Algunos pensaban que se había vuelto excéntrico, otros comprendían que era su forma de cada primavera. Cuando los brotes verdes asomaban entre las ramas, Hans salía al jardín y se quedaba allí en silencio, como si hablara con los fantasmas que seguían habitando su memoria. Nunca formó una familia. Decía que no podía ofrecer amor mientras parte de sí seguía atrapada en el frío del Volga, pero crió a un sobrino como si fuera su hijo. Le enseñó a forjar hierro, a respetar la vida, a escuchar antes de hablar. Le regaló un cuaderno donde había escrito los nombres de todos sus compañeros muertos, con pequeñas notas an Dieter. Solo tenía 17. Rainer me enseñó a recordar. Panadero de Múnich, el primero en caer. Cuando Hans murió, en la primavera de 1986, el pueblo entero asistió a su entierro. No hubo discurso militar, ni himnos, ni medallas, solo palabras sinceras de quienes lo habían conocido como hombre, como herrero, como testigo. El muchacho que había escrito la tesis, ahora profesor, colocó sobre su tumba una placa sencilla: Hans Meissner, sobreviviente de Stalingrado. Nunca olvidó, nunca permitió que olvidáramos. Los árboles que Hans había plantado seguían creciendo. En otoño las hojas cubrían el jardín como una alfombra dorada. Los niños jugaban entre ellos, sin saber que bajo esas ramas vivía una historia que el tiempo no había conseguido enterrar. Porque mientras alguien recuerde, mientras alguien escuche, la verdad de lo vivido jamás desaparecerá.